Padre, tú eres bendito por siempre. Y queremos agradecerte el privilegio que nos das concediéndonos a un tan excelente Salvador y mediador. Solo por Él podemos orar a ti. Solo por Él podemos entrar ante el trono de gracia. Solo por Él nos atrevemos a levantar la voz ante ti, decirte Padre y rogar tu favor, pues de lo contrario, solo tu ira estuviera sobre nosotros. Señor, gracias por Cristo. Gracias por todo lo que nos has dado por medio de Él. Gracias por el arrepentimiento que nos das por medio de Él. Rogamos tu favor para este estudio bíblico. Concédenos, Señor, el entender tu palabra y también el luego actuar en consecuencia con las verdades que en ella son reveladas para nosotros. Te imploramos en Cristo Jesús y damos gracias. Amén. Bien, hoy debemos estudiar el capítulo o párrafo 2 del capítulo 15 de nuestra confesión de fe. Y hay una aparente contradicción entre el capítulo o el párrafo 1 y el párrafo 2 de este capítulo. Nosotros vimos ya o estuvimos viendo sobre el arrepentimiento para vida y salvación. Estuvimos viendo que Dios le concede arrepentimiento para vida y salvación ¿a quién? ¿A quién Dios le concede arrepentimiento para vida y salvación? A ver, dígame usted. A los elegidos que ¿a qué elegidos? A los que son llamados antiguamente. A ver, Jesse. ¿A todos los elegidos? Sí, Dios le concede arrepentimiento a todos los elegidos, pero eso no es lo que dice el párrafo 1. Sí, estoy preguntando lo que dice el párrafo 1. ¿A qué elegidos? A ver, Jesse. En mis palabras es que a los elegidos que se convierten en edades avanzadas, ya maduras, que ya tuvieron anteriormente en su vida en deleites y pecados, hace más visible este arrepentimiento. Sí. Solo que los autores de la confesión no dicen que hace más visible, dice que Dios les concede arrepentimiento a esos que se convierten en la madurez. Entonces, como dicen eso, aparentan como si los otros no recibieran arrepentimiento para vida, los otros que se convierten no se arrepienten. Entonces, es como si dijeran, o sea, tenemos un dilema en ese primer párrafo, que ahora cuando lo vemos a la luz del segundo párrafo, uno dice, bueno, por fin, ¿en qué quedamos? No, y el asunto es que los autores de la confesión dicen esto en el primer párrafo porque no han terminado de hablar. No han terminado de hablar. Yo pudiera decir algo que parece una verdad media o algo que no es cierto 100%. Yo pudiera decir la naturaleza de Cristo se resume en que Jesús es hombre. Si yo me quedo ahí, solo ahí, bueno, eso es una herejía, pero si yo sigo hablando, ya deja de ser una herejía. Si sigo diciendo que Jesús también es Dios, entonces estamos hablando que la naturaleza de Cristo es hombre, pero también es Dios. Entonces, y eso sí es verdad, eso es la verdad completa. Ahora, los autores de la confesión no se quedan diciendo que Dios le concede arrepentimiento a los elegidos que son convertidos en su madurez solamente. Bueno, viendo el párrafo solo es un dilema, porque ¿qué vimos de ese dilema? ¿En qué estaban enfocados los autores de la confesión? Natanael siempre le gusta competir conmigo, fíjate eso. Yo alzo la voz y la alza más todavía. Un día de esto eso va a parar. Ya nada más que él tenga un poco de nalguitas, eso se le va a parar. No va a parar porque él quiere. No va a parar. Seguro por la disciplina. Pero no, todavía hay que soportarlo. Entonces, nosotros debemos saber
que allí tenemos un dilema. Y ese dilema, cuando nosotros vemos ese dilema, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué querían decir los autores de la confesión? ¿Qué querían decir? ¿Alguien recuerda? ¿O qué están atendiendo ellos? ¿Qué están mirando ellos cuando hablan del arrepentimiento para vida? En el caso de las personas a los que se les concede y a los que en este caso no se les concede. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Recuerdan? Sí, ¿qué estaban viendo? A ver. A ver, Jordan. Estaban viendo los niños, Ujú. hijos de creyentes, Sí. que la salvación no es algo que incluso puedan determinar el lugar, día y cuando se arrepintieron, pero que sí puede suceder de que Dios lo haya librado de una vida de pecado más evidente, pero son salvos. Sí, uno de los casos donde no vamos a ver arrepentimiento de una manera clara es en aquellos niños que se convierten, aquellos niños que vienen al Señor, pero que toda una vida han vivido bajo las leyes de Cristo. O sea, toda una vida han estado expuestos al Evangelio, no han vivido una vida escandalosa de pecado. Puede que vengan un día, el Señor se arrepienten, por supuesto, solo que el arrepentimiento, ellos lo están diferenciando, el arrepentimiento como una señal visible donde hay rasgos claros de una vida antes y una vida después, donde hay rasgos claros y hay una experiencia clara donde manifiesta, donde las personas dejan de andar en esos caminos y comienzan a vivir una vida para Dios que es totalmente distinta. Esa experiencia visible que es parte del arrepentimiento es lo que ellos dicen que no, probablemente, o están queriendo decir que probablemente no lo veamos en un niño o en una persona que se convierte siendo adolescente, un niño, y que su vida anterior incluso fue dentro del contexto de una familia de creyentes. Entonces, ese es un caso donde, por eso ellos dicen que el arrepentimiento Dios se los concede a los que se convierten en la madurez. Ahora ellos están incluyendo a otro grupo de personas que nosotros no hablamos porque realmente el dilema se hace mayor. Nosotros sabemos y hemos tenido ya ese tipo de debate entre nosotros porque la Biblia, y tenemos debate porque la Biblia no es clara en esto. ¿Todos los niños que mueren en la infancia son salvos? No sabemos. Esa es la respuesta más consecuente con la verdad de las Escrituras. Es la respuesta más consecuente o que más acerca a lo que enseña la Biblia, porque es que la Biblia no es clara en esto. Realmente no podemos decir que todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. No lo podemos decir porque la Biblia no lo dice tampoco. No podemos decir que todos van al infierno porque la Biblia no lo dice. Y no podemos decir que son salvos, o sea, que vienen. Lo que sí podemos decir es que si van al cielo, si son salvos, es por la gracia de Dios y porque se les aplica los beneficios de la obra de Cristo en el pacto de gracia. Y si eso es así, creen y se arrepienten, ¿sí o no? Esos son parte de los beneficios, parte de las bendiciones pactuales. ¿Sí o no? Entonces, si son parte de las bendiciones pactuales, creen y se arrepienten. Pero ¿cuándo creen y se arrepiente un niño que muere de 3 días de nacido? Hay una manifestación física, una confesión en una conversión natural de una persona adulta. Pero de un niño, ¿cómo tú sabes eso? Y hay casos bíblicos de niños salvos, ¿sí o no? Uno de ellos es Juan el Bautista, lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Por eso, como por ejemplo en el caso de Daniel ahora, lo que se vio en el ultrasonido colombino, sí, porque hay ultrasonidos matanceros, colombinos, cubanos y ultrasonidos extranjeros. Pero en el equipo de ultrasonido que tenemos en Colón, que por cierto, el mismo especialista dice que se lo hagan a otro lado, porque a lo mejor es el problema del ultrasonido. Él mismo te está diciendo que es problema del ultrasonido. Bueno, el problema que vemos en Grace, que es la niña de Daniela, el problema que
que vemos en Grace, ya lo estamos viendo, una niña, cualquier niña desde el vientre de su madre, un niño del vientre de su madre, nosotros no podemos saber si hay arrepentimiento o no, si hay conversión o no, eso nosotros no lo podemos ver. Ahora, en el caso de Juan el Bautista lo sabemos por revelación extraordinaria, revelación bíblica, pero no hay casos así en nuestros tiempos. Si ocurrieran, nosotros no lo sabremos. Entonces, si hay arrepentimiento ahí, ¿lo podemos saber? No lo podemos saber. Entonces, por eso ellos hablan del arrepentimiento como algo crítico, como una experiencia crítica. Ese arrepentimiento como experiencia crítica solo lo podemos ver cuando una persona se convierte siendo adulto. Porque por lo general ya tiene una estera, ya tiene una historia de pecado en su vida. Entonces esa historia de pecado es muy clara para él, para todos los que lo conocen, y el arrepentimiento es visible. Por eso ellos separan el arrepentimiento como una experiencia crítica del arrepentimiento como gracia, que todos los que son salvos tienen que tenerlo. ¿Ya? Y por supuesto que el arrepentimiento como gracia tiene experiencia crítica solo en adultos, es lo que pudiéramos concluir de esto. Fíjense, si ellos creen que el arrepentimiento como gracia a todos debe pertenecer a todos los que se convierten, a todos los que son salvos, que ellos lo dicen así en el párrafo que vamos a estudiar hoy. Todos tienen arrepentimiento o tienen que venir al arrepentimiento, y la vida o la experiencia del arrepentimiento, o mejor dicho, la gracia del arrepentimiento, le pertenece o les es concedida a todos. Vamos a ver esto leyéndolo en el párrafo 2. Dice así, fíjense cómo podemos titular a este párrafo. Los creyentes en general también son receptores del arrepentimiento. Todos los creyentes son receptores del arrepentimiento. Dicen, aunque no hay nadie que haga el bien y nunca peque, y aún los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, por la prevalencia de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Entonces, si se dan cuenta aquí, nos dice que todos los creyentes verdaderos, Dios les provee ¿de qué? De arrepentimiento. Y aquí vemos el arrepentimiento no como un acto exclusivo cuando comienza la vida cristiana, sino como ¿qué? Como una gracia que tienen siempre los creyentes, una gracia que acompaña al creyente toda su vida. Toda su vida. ¿Por qué acompaña al creyente toda su vida? Porque hay que seguirse arrepintiendo, porque hay pecados toda la vida del creyente. O sea, es bueno que nosotros entendamos que no hay nadie que no peque. Eso lo dice en la primera declaración, y vamos a verlo mientras veamos esto por parte. Esta declaración que hacen los autores de la confesión, vamos a comprobar si es bíblica y vamos a verla por parte. Lo primero que ellos aclaran es que todos pecan, incluso los creyentes. ¿Oyeron eso? Todos pecan, incluso los creyentes. Eso quiere decir que los creyentes son adúlteros, fornicarios, hechiceros, idólatras. ¿Eso quiere decir eso? No, ellos no tienen una conducta, una vida pecaminosa. Ellos no viven pecando, pero todos pecan. Hermanos, todos tenemos pecado. Y usted, pastor, los pastores también pecan. Todos pecamos. Pregúntenle a mi esposa. Todos pecamos.
Pregúntenle a los que viven cerca de mí, a los que llevan un ratico conmigo. Pregúntenle. Todos pecamos. Todos pecamos. Ahora, la vida que hoy tiene un verdadero cristiano es igual que la vida que tenía antes de ser cristiano. Para nada. Antes vivían pecando. Ahora viven para Dios. Antes se deleitaban y se revolcaban en el pecado. Ahora odian el pecado y viven quitándose el lodo de encima porque les molesta. Su mayor aflicción en este mundo es el pecado. No es el cáncer, no es que ellos tengan SIDA o tengan cualquier virus de esto y se estén muriendo con fiebre. Ese no es el mayor de los problemas. No es su pobreza, no es la falta de recursos naturales, no. El mayor problema que tiene un verdadero cristiano es el pecado que lo asedia. Pero hermanos, la verdad es que a Dios le ha placido que todavía en nosotros quede un rezago de pecado. Todavía. Hasta un día. Por eso todo verdadero cristiano anhela ese día. No anhela que se caiga el comunismo tanto como anhela que venga el Señor Jesús. No anhela tanto que tener una mejor situación económica como que venga Cristo. No anhela tanto tener esto o aquello como que venga Cristo. No anhela tanto la salud, como dicen algunos. No, lo importante es tener salud. Yo sé que es importante tener salud, porque he estado enfermo también. Y uno no sabe lo importante de tener salud hasta que no está enfermo. Pero, y quizás los que dicen eso son personas que ya la enfermedad es parte de su vida, quizás, y dicen, oye, ya teniendo salud, lo demás no importa. No, sí importa, hay cosas que importan más que la salud. Un verdadero creyente quiere estar sano, pero eso no es lo más importante para él. Lo más importante para él, su lucha más terrible, es la lucha que tiene contra el pecado. Un impío, o esta misma persona antes de ser cristiano, no luchaba contra el pecado. Se deleitaba y se gozaba y se revolcaba en el pecado. Pero ahora lucha diariamente contra el pecado. Y no se engaña a sí mismo. Un verdadero creyente no se engaña a sí mismo diciendo, yo no tengo pecado. No. Todo verdadero creyente, miren cómo habla. Los autores de la confesión dicen que todos pecan, ¿verdad? Aunque todos pecan, dice, ahora vamos a ver si la Biblia dice lo mismo. Esto es una contracción de Dios, el Señor, Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eso lo dijo un salmista, un santo, un hombre piadoso. Digo, si tú miras, oh Dios, si mira Joel o Sila o Marcos a mi vida, a mis pecados, a lo mejor no los ve. Pudiera haber algunos. Por eso la iglesia, hermanos, porque en esto realmente hay que ser fino a la hora de hablar. La iglesia debe velar unos por otros, debe exhortar unos a otros y no puede quedarse callada cuando ve a un hermano pecando. Debe llamar la atención y exhortarle a la santidad, exhortarle a la obediencia al Señor. Y cuando una vida de una persona manifiesta un pecado que nosotros podemos ver, no el Señor, nosotros lo podemos ver. Imagínense cuánto pecado tiene esta persona que nosotros no vemos. No sé si me hice entender. Cuando un pecado es visible para la iglesia, para los creyentes, para un ser humano, cuando el pecado es visible para un ser humano, es porque detrás de ello hay miles, millones, un montón de pecado que nosotros no vemos. Solo ya es tanto que se hace visible el pecado. Por eso nosotros tenemos que tomar medidas y cuando se hace visible es porque Dios lo hizo visible. Entonces es porque la iglesia debe juzgar, exhortar y pasar por los caminos en que el Señor nos dijo que debemos tratar con los pecados de nuestros hermanos.
llamándolo primero solo, después con dos y después llevarlo a la iglesia. Esa es la metodología divina para que un verdadero creyente se arrepienta y se vuelva a Dios. Y los impenitentes no se vuelven a Dios. Los que no son verdaderos creyentes no se vuelven a Dios aun cuando pasan por todo este proceso. Entonces, pero realmente todos nosotros, el salmista, mucho más piadoso que todos nosotros, más santo que todos nosotros, dijo, si tú, Dios, tú miras a nuestros pecados, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién pudiera decir, yo no tengo pecado? Delante de Dios. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que miramos, Él conoce lo que pensamos, todo lo conoce, lo que decimos. ¿Quién puede mantenerse en pie si Dios mira a nuestros pecados? Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ninguno. Piensa en el hombre más santo que tú conoces o que tú crees conocer. Ese no se puede justificar delante de Dios. Ningún ser humano. No vengas, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. No existe un hombre así. En toda la historia de la humanidad, solo ha habido uno y no va a haber otro. Y ese era Dios en medio nuestro. Un ser humano, fue un ser humano, pero fue Dios en medio nuestro también. Nunca pecó. Gracias. Es ser un ser humano. Bien, porque los mejores hombres pueden caer en grandes pecados, puede ser demostrado. O sea, eso siguen diciendo ellos, ¿no? Dicen primero que no hay ninguno que no peque y dice incluso los mejores hombres. Y cuando está diciendo, hablando de los mejores hombres, no está hablando de los que más dinero tienen, no está hablando de los hombres más altos y bonitos, no, está hablando de los mejores hombres vistos por Dios, los que Dios más exalta, los que Dios pone como ejemplo, los más santos. Esos son los mejores hombres, los más santos. Esos mejores hombres, bien hermanos, esos mejores hombres en la Biblia tienen pecados. Y yo doy gracias a Dios porque no estoy en la Biblia. Seguro tuvieran mis pecados ahí plasmados, bien grandes. David, un hombre, quien pudiera, si usted ha estudiado la vida de David, usted, si es sincero con usted mismo, usted queda así. Así. Es una persona que tenía tanta gracia del Señor que es un tipo de Cristo. O sea, la gracia del Señor fue sobre él de tal manera que Dios lo puso allí como una imagen para que su pueblo viera cómo iba a ser más o menos el Salvador. Iba a ser un rey justo, un rey vencedor, un rey sin miedo, un rey victorioso ante todos sus enemigos, un hombre piadoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía ya, por supuesto, que el Espíritu de Cristo estaba en él, como está en todos los creyentes, pero estaba reluciendo la imagen de Cristo ya de antemano. Dios estaba mostrando al Salvador por medio de David, y sin embargo David, como no era Cristo, también pecó. Y su pecado fue horrible, horrible, pero horrible. Un hombre piadoso, con pecados horribles. Primero, no va a la guerra cuando tiene que estar en la guerra. Segundo, empezó a perder el tiempo. ¿Cuántos pierden el tiempo? Cuando yo miro mis pecados, una de las cosas que más el Espíritu de Dios me ha convencido, hermano, la pérdida de tiempo es pecado. Perder el tiempo es pecaminoso.
Hay tantas cosas buenas por hacer. Hay tanto... Tenemos que estar tan alerta contra el pecado y la maldad y la agenda del diablo que no se puede perder tiempo. Muchas veces yo pierdo tiempo y no estoy hablando de mucho tiempo, no estoy hablando de 1 hora, no estoy hablando de mucho menos 2, no estoy hablando de ver un partido de fútbol que dura 2 horas, no estoy hablando nada de eso. Hace ratos que me arrepentí de eso. O de béisbol, que son más largos todavía a veces. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otras cositas. Pero perder tiempo. Algunos me dicen, ¿usted no ve Facebook, pastor? No veo Facebook. ¿Por qué? Porque me hace perder tiempo. Una de las cosas, uno de los pecados graves que yo cometo cuando yo veo Facebook es que me hace perder tiempo. Porque indudablemente está hecho para eso. Hermano, usted abre Facebook por cualquier cosa. A mí a veces me mandan un enlace de un versículo, de una cita cristiana, algo que debo ver porque lo anunció José Alfredo Rodríguez, el pastor y hermano mío, y que yo sé que todo lo que anuncia es bueno y necesario y tengo que darle like. Voy, le doy like y hago así, ya me embarqué. Porque ya vi a Esteban, mi amigo de la infancia, y luego vi a Juanita, la amiguita mía, y luego al vecino, y luego a mi hermano no sé qué. Mira, cuando hago así, cuando miro, digo, hey, ¿ya son las 12 del día? Por eso digo, prefiero no abrirlo. Yo recuerdo un tiempo que mi esposa me estuvo condenando porque yo no veía los estados de WhatsApp. Ya ella dice que ni ella tampoco lo ve. Pero bueno, hubo un tiempo que me decía, pero tú no ves los estados. Tuvimos como 5 o 10 altercados, luchas por cuenta de los estados de WhatsApp. Porque a veces era su hija la que ponía un estado de WhatsApp, o era ella, o era un pastor. Tú viste, tú no ves los estados y no te enteraste de lo que dijo Paul Watcher. Y mira, yo no sé si Paul Watcher pone estado. Creo que no. Bueno, pon otro ejemplo. Pero no viste lo que puso, qué sé yo quién. Mi amor, no tengo tiempo de ver los estados de WhatsApp. Pero si me pongo a verlo, me enredo. Me enredo porque yo soy un pecador también. Y tengo que vigilar mi alma. Tengo que estar alerta. No puedo hacer lo que yo quiera hacer con mi tiempo. No. Porque mi tiempo no es mío, es de Él. Es algo que Él me ha dado para que yo lo use correctamente. David se dio el lujo de voy a cogerme un tiempo y voy a descansar y voy a relajarme y voy a pasear por la azotea y voy a mirar para todo. Voy a mirar todo lo que yo quiera mirar. ¿Ustedes se han dado cuenta que eso es pecado? Mirar todo lo que quieres mirar. Sí, es pecaminoso. Ahí estaba David, mirando todo lo que quería mirar. Y cuando miró todo lo que quería mirar, miró algo que lo hizo caer en un estado, en un precipicio y en una cadena hacia abajo, en un camino hacia abajo, del cual no salió hasta que no se, como diríamos en buen cubano, se destarró. Allí vio una mujer que le llamó la atención. Luego no pudo quitarse a la mujer de aquí y siguió pensando en la mujer. Luego ejerció la autoridad que tenía como rey para llamar a la mujer. En vez de huir, lo que hizo fue llamarla, acercarla a él. Cuando la acercó a él, cometió otro pecado y luego otro. Y como Dios no puede ser burlado, la mujer queda embarazada y luego él sigue la cadena de pecados y sigue el camino hacia abajo hasta que toca el fondo después de haber matado a un hombre inocente, capitán de su ejército, valiente, un hombre más recto que él, fiel. Engaña, hace todo tipo de maldades, todo tipo de maldades. Los mejores hombres pecan y pueden pecar de manera horrible.
Hermanos, no podemos leer esa historia sin temblar. No podemos leer esa historia sin temblar. Cuando yo fui llamado al ministerio tenía 27 años. Yo venía de una vida desordenada, bien desordenada. Yo todos los días de mi vida he orado, Señor, líbrame de mis maldades. Y yo cuando tenía 27 años decía, cuando yo tenga 40 años ya voy a ser libre de esto, porque ya con 40 años ya soy una persona adulta. Yo leía algunos libros que decían que algunos hombres de Dios, pastores, pecaban sexualmente, traicionaban a su esposa a los 40 o 45. Yo oraba desde que tenía 20 y tanto por cuando tuviera 40 a 45. Hermano, yo tengo 50 años y sigo en la misma lucha. Yo pensé que era hasta los 45, sumo. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Todo comenzó por perder el tiempo. No podemos darnos ese lujo. Un minuto a la vez debemos consagrar estos miembros, todos lo que nosotros somos, para el Señor. Porque no hay hombre que no peque y los mejores hombres pueden caer en pecados horribles. ¿Usted está orando por mí? El tiempo que usted pierda, tiene consecuencias, no solo para usted, sino para todos los que Dios pone a su lado para que usted ore por él. El tiempo que yo pierda no es solo malo para mí, es malo y tiene consecuencias para todos aquellos para los cuales yo debo estar usando bien el tiempo. Yo entiendo al apóstol cuando dice, ¿quién de ustedes se enferma y yo no enfermo con él? Pedro, los mejores hombres. Ya hemos hablado suficiente de David. Pedro es un caso también excepcional de un hombre como no hubo otros. ¿Quién de los discípulos le dijo, Señor, si tú estás caminando por encima del agua, yo quiero ir contigo? ¿Quién se lo dijo? Solo Pedro. ¿Quién le dijo al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Hay uno de los evangelios que dice, y los demás decían lo mismo. Pero él fue el que lo dijo en voz alta. Él se atrevió. Sí, lo dijo primero. Él lo creyó y se lo dijo. ¿Quién? ¿Quién de los discípulos se atrevió a levantar un arma y cortarle la oreja a un hombre que venía a agarrar a su Señor? ¿Quién? Le tiró la cabeza, seguro. Lo que hizo como Tron. Tiró la cara y cogió la oreja. Ese es Pedro. Ese es Pedro. ¿Quién le dijo, Señor, si tú vas a la muerte, yo voy contigo? A donde quiera tú veas, yo voy. Y tú y yo debemos saber que él lo decía de corazón. ¿Cuántos hemos dicho de corazón, Señor, aquí yo contigo te voy a ser fiel siempre? Y no lo hemos sido. ¿Cuántas veces hemos cantado himnos con todo el corazón? De verdad lo creemos. De verdad queremos hacerlo. Y luego no lo hacemos. Pero lo hemos dicho con toda sinceridad. Pedro tenía toda sinceridad cuando dijo, Señor, yo voy a hacer por ti lo que tenga que hacer. Luego que solo que Jesús sabe quiénes somos y sabía quién era Pedro. Y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero así sucedió. Lo negó
3 veces. Hermanos, los buenos hombres pueden caer en pecados horribles. No podemos decir que hay un hombre sobre la tierra que no peque. No podemos decirlo. Bien, porque eso es una gran verdad, esto que acabamos de enseñar y de decir. Dios le concede arrepentimiento a los creyentes. Dios, ¿qué cosa es el arrepentimiento? ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Dentro del pacto, ¿qué es el arrepentimiento? Una bendición pactual. Dios nos concede la bendición en Cristo de arrepentimiento. Nosotros vamos a arrepentirnos. Los verdaderos creyentes se van a arrepentir y no se van a arrepentir solo una vez cuando ellos vinieron a Cristo. No, es que como tienen pecado constantemente, están arrepintiendo constantemente. Y usted dirá, eso es facilito. Yo peco y me arrepiento. No, el asunto es que el arrepentimiento es algo que vamos a definir en el párrafo 3, porque este capítulo tiene sus características. Casi todos los capítulos comienzan definiéndonos qué cosa es la fe, como por ejemplo el capítulo anterior, y luego hace algunas aclaraciones. Aquí comienzan las aclaraciones y después nos dice qué cosa es el arrepentimiento de verdad. Eso lo vamos a ver en el párrafo 3, o sea, el próximo domingo, qué es el arrepentimiento. Pero bueno, podemos ver que dentro del pacto el arrepentimiento es una bendición pactual. Es algo que Dios nos concede en Cristo. Por medio de la obra de Cristo, Dios le concede todo un paquete a los que por los cuales Él murió. Y dentro del paquete está el arrepentimiento. O sea, un verdadero creyente, una persona inconversa no va a convertirse, no va a pecar y luego arrepentirse. Él va a pecar y luego decir me arrepiento. Puede decir me arrepiento, pero no se va a arrepentir. Solo los verdaderos creyentes, hermanos, le duele en el alma haber pecado contra Dios. Solo los verdaderos creyentes miran al pecado con angustia. Solo los verdaderos creyentes tienen arrepentimiento. Y eso concedido en el pacto de gracia lo podemos ver, como por ejemplo en Jeremías 32:40. Dice, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Por qué un verdadero creyente se arrepiente? ¿Por qué? Porque Dios hizo esto. Dios puso temor en el corazón nuestro. Dios en el pacto de gracia, en el pacto que Dios nos incluyó por medio de la obra de Cristo, en el pacto con Cristo, Dios le concede a todos los que están en Cristo este temor en el corazón. Un verdadero creyente va a tener temor de Dios. Por eso cuando usted esté perdiendo el tiempo, usted debería hacer caso a lo que el Espíritu de Dios está poniendo en usted. Temor. Ese sentido de que tienes que salir de ahí, tienes que obedecerlo. Porque lo que sucede es que a veces nosotros escuchamos más fácilmente la voz del diablo que la voz del Espíritu. A veces nosotros estamos incómodos, comenzamos a conversar con un hermano y el hermano nos dice, ¿viste lo que dice la hermanita tal? Y ya el Espíritu de Dios comienza a incomodarnos. Ya comenzamos a sentir una presión rara, ya no estamos con el gozo y con la bendición que estamos cuando estamos en comunión con Él. Y no aprovechamos que el Espíritu nos está alertando para decirle a la hermana o al hermano, mira, tú me vas a hablar de una hermana, por favor. No me hables de la hermana. Ora por la hermana. ¿Ya tú llamaste a la hermana? Lo que me vas a decir, no, pero lo que te voy a decir no importa, no, lo que me vas a decir, si es de una hermana y ella no está aquí y es algo que no glorifica a Dios y que no habla bien de la hermana, si me vas a hablar bien de la hermana, que es una hermana espiritual, que es una bendición y todo eso, sí, dímelo. Pero si me vas a hablar cualquier cosita de la hermana, no me lo digas.
Ve y díselo a ella. Ora por ella. Perdónala si te ha hecho algún mal. Mira tú los males que has hecho y que Cristo te ha perdonado. Perdónala, pero habla con ella para que no siga en ese pecado. Pero no me lo digas a mí. Y así escuchamos la voz del Espíritu y obedecimos. Y obedecemos y entonces podemos actuar. Bien, sí hay temor de Dios en el corazón de todo verdadero creyente. En todo verdadero creyente hay esto, hay temor de Dios. Y eso gracias a lo concedido en el pacto. Dios prometió que iba a darnos temor, iba a poner temor en nuestros corazones hacia Él. Fíjense que es temor no al hombre, es temor de Dios en el corazón. En Lucas 22, 31 y 33 dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay una experiencia visible con un verdadero creyente en su pecado. Pero esto que sucedió con Pedro es exactamente lo que podemos ver que sucede con cada verdadero creyente en cierta manera, no en el 100% de los casos, porque no vamos a pensar que en todos los casos Satanás es el causante de todos nuestros pecados. No es así, porque la Biblia no enseña que es así, pero sí enseña que hay muchas maquinaciones suyas, sí enseña que Él está incesantemente haciéndonos caer, sí Él enseña que nosotros tenemos que estar en guardia contra todas sus acechanzas, sí enseña que es un enemigo peligroso que busca nuestro mal constantemente. Ahora, o sea que en muchos casos vamos a encontrar la influencia satánica en nuestros pecados. Ahora, miren este caso específico. Ya nosotros vimos que, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué pecado horrible cometió el apóstol Pedro? Negar al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. Ahora, veamos otra perspectiva de ese pecado de Pedro. Otra perspectiva de Pedro, la perspectiva más visible es que Pedro simplemente decía que iba a hacer todo por el Señor y que era capaz de dar su vida por el Señor, pero cuando se encontró con la oportunidad y de frente, bueno, pues tuvo un temor que parecía una gallina, se parecía muy valiente cuando estaba delante del Señor, pero después huyó. Después una persona le dijo: tú eres uno de ellos también. Y digo: no, si yo no sé ni quién es él. Y luego le dijeron otra vez y luego otra vez, y dice uno de los evangelios que hasta maldijo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pedro enfrentándose a una realidad, puesto a prueba su fe. ¿Sí o no? Ahora, una perspectiva distinta de esto es que cuando antes de que Pedro fuera expuesto a esto, ya había una agenda en el mundo espiritual. Y en esa agenda del mundo espiritual, miren cómo Cristo explica esa agenda. Hermanos, no se crean que es muy diferente. No se crean que es muy diferente. Miren ustedes lo que estaba pasando. Simón, yo pregunto, ¿el que está hablando aquí quién es? El Señor Jesús. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. Él dice verdad. Y miren la verdad que está revelando. Miren la verdad que está revelando. Porque es curioso, porque el apóstol Pedro hasta fue alertado de esto. Él fue alertado. Te va a pasar lo que te va a pasar. Primero Jesús le dijo: antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Miren ustedes. Miren ustedes. Pero además de eso le dice: espérate, te voy a decir más. Te voy a decir más. En el mundo que tú no ves lo que está pasando. Lo que está pasando, Simón. Atiéndeme, porque esto está pasando. He aquí Satanás os ha pedido a ti para zarandearos. Como se hace con el trigo, así mismo. Ahora,
miren lo que sucede también siempre que el diablo viene a zarandearnos. También pasa esto, pero yo he rogado por ti. ¿Y para qué? Para que tu fe no falte. Ahora, es importante esto. Yo he rogado por ti para que no caigas. ¿No? Hermanos, esto es una realidad. Esto es una realidad. Lo mejor es que nosotros nunca pequemos. Pero nosotros tenemos que saber que esto no es lo que Dios quiere por el momento. Un día va a ser así. Un día va a ser así. Por el momento no va a ser así. Que Dios nos va a librar de muchos pecados, lo está haciendo constantemente. Que vamos a tener muchas victorias y no vamos a caer. Claro, a los verdaderos creyentes así. Que somos exhortados a no pecar. Claro. Que todos los que son salvos son los que perseveran en ser santos. Sí. Que sin santidad nadie verá al Señor. Sí. Pero que va a aparecer pecado por el camino también. Eso es cierto. También eso es cierto. Jesús está diciendo que en este tiempo a sus discípulos el diablo en ocasiones los va a zarandear y se les va a conceder en este tiempo que los zarandee. Pero siempre sus verdaderos hijos van a contar con fe para salir del zarandeo. Van a contar con arrepentimiento que está acompañado de esa fe, que siempre acompaña la fe salvadora. Voy a rogar por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, vas a tener tanta fe después de salir de esa prueba que te va a alcanzar hasta para animar a otros. Bendito sea Dios, que del mal puede sacar algo bueno. ¿Cuántas cosas fueron garantizadas en el pacto de gracia? Del cual todos los que verdaderamente creemos somos beneficiarios. Se nos provee de un mediador y salvador excelente, y más que excelente, es perfecto. El Señor Jesús, ese es nuestro mediador, es Dios con nosotros, perfecto, hombre perfecto. Ahora, ese mediador que es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro maestro, ese Salvador también nos provee de fe para ser salvos, de arrepentimiento, para volvernos a Él siempre que pequemos. Todo esto son beneficios del pacto de gracia. Qué bendición poder contar. Quizás por el momento, no con victoria sobre todos los pecados, no con victoria sobre toda tentación, pero siempre con fe y verdadero arrepentimiento. Padre, gracias damos en Cristo. Gracias por todos los bienes que nos concedes en el pacto de gracia. Gracias por todos los bienes que nos concedes por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el arrepentimiento. Gracias por la fe. Tú eres bendito por los siglos. Amén.